¿Cómo estás, César? Siempre es un gusto saludarte, un saludo atento a todos, a todas las personas que se están viendo a través de las redes sociales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, David, tú eres actualmente consejero regional por Jauja con una votación bastante grande. Es más, tú has entrado más votado que muchos congresistas electos de la actualidad y quienes conocemos tu labor fiscalizadora de antemano, te saludamos y te agradecemos por estar constantemente fiscalizando las obras de interconexión vial, sobre todo, especialmente la JU 103. Pero en este momento vamos a hablar y me gustaría que tú nos cuentes qué cosa recuerdas tú de este fatídico día donde Jauja se levantó contra la violencia, la dictadura, la soberbia de Vladimir Cerrón en esta marcha provincial que se organizó y donde se cobró la vida de un dirigente jaujino. Y César, de verdad, al ver las imágenes que estabas pasando antes de que podamos conversar, pude recordar pues todos esos momentos dolorosos que también pude evidenciar. Lamentablemente todas estas situaciones se pudieron prevenir, César. La sociedad civil y para ese entonces también los representantes como el congresista Hurtado, alertaron incluso al mismo presidente de la República que se iba a venir el 29 y 30 un paro bastante contundente por parte de la población jaujina. Y lo cierto es que hicieron caso omiso a todos los pronunciamientos que se dieron y tuvo que desatarse toda esa marcha donde evidentemente pudieron ver a un pueblo pronunciándose, poniéndose de pie, defendiendo sus derechos, ¿no? Y eso ocurrió el 29 y lamentablemente al llegar las 4 de la tarde nos enteramos cuando estábamos ya volviendo a casa que habían arrojado un cuerpo al río Mantaro, ¿no? Y según indicaban algunos testigos, habían sido la propia policía quienes habían arrojado a nuestro héroe, ¿no? Nuestro mártir, la Máximo González Guamán, a las aguas del río Mantaro y a consecuencia de eso él perdió la vida, dejó a una familia en completo abandono. Y tal vez no recordemos más, César, pero tenemos aproximadamente a 25 personas que resultaron heridas luego de este incidente también. Inclusive, si no recuerdo mal, son más de 30 policías que también resultaron agredidos, también son población de Junín, ¿no? Que no debería darse este tipo de enfrentamiento porque valgan verdades también. Jauja no tiene ningún tipo de confrontamiento con nuestra hermana provincia de Huancayo y mucho menos con Concepción. Lamentablemente, las autoridades de ese entonces, el gobernador, pues Vladimir Cerrón, se ensañó en un capricho sencillo y claro, en construir un aeropuerto en el hermano distrito de Orcotuna, ¿no? Y Orcotuna, César, está a poco menos de 24 kilómetros de Jauja. Sí, está 10 minutos, un poco menos quizás. Entonces, imaginemos, si tenemos tanta necesidad en Junín, y eso es lo que muchas veces yo lo he planteado, tenemos necesidad en salud, lo estamos evidenciando ahora, tenemos necesidad en educación. Vamos a construir un aeropuerto a poco menos de 24 kilómetros, perdónenme. Si necesitamos implementar aeropuertos, ¿por qué no lo hacemos en Selva Central? ¿Por qué no hacemos un aeropuerto que integre a la macroregión centro y nos ayude pues a tener una viabilidad aérea? Pero no, acá parece que priman más pues algunos intereses y no se quiere escuchar a las autoridades y mucho menos a la población, ¿no? Vale la Y pena la, recordar, David, y es importante, por eso es que hablábamos no solamente de la información, sino del testimonio, porque esto es un modus operandi, es una forma, no es un hecho aislado, esto es ya ni siquiera modus operandi, modus vivendi de Vladimir Cerrón y de Perú Libre. Ellos están acostumbrados a confrontar, a generar violencia, a generar caos. Antes, y tú lo acabas de señalar, Jauja con Huancayo no tenía ninguna rivalidad. Nunca la han tenido y no tendrían por qué tenerla. Pero conforme llega Vladimir Cerrón al gobierno regional y comienza este proyecto personalista, con intereses económicos de por medio y sobre todo con la soberbia y el desprecio que Vladimir Cerrón siempre ha utilizado contra los pueblos, que no le dicen que sí, que no le dicen que sí, que bajan la cabeza, realmente es importante que todos recordemos, por ejemplo, que Vladimir Cerrón inclusive nunca pidió perdón por todo esto que se suscitó en su primer gobierno, ¿no es cierto? Así es, eso ocurrió y nos dejó un dolor bastante grande, César,
Y es así que al día siguiente, el 30 de agosto, la población salió a marchar con mucha más energía. Y al llegar aproximadamente a las 10 de la mañana se encontró el cuerpo de Máximo. Yo recuerdo que estaba ese instante también a la altura de la Virgen, como muchos que conocen Jauja pueden identificar esa área. Sacaron por ese sector el cuerpo de Máximo González y la gente estaba prácticamente hundida en llanto, herida, y esa situación no debió darse. ¿Quién devuelve a ese padre, a esa familia, no? Y bueno, simplemente por un capricho, simplemente por un punto de vista sosegado y aislado, como tú mencionabas, a interés de pocos y no al interés de muchos. Y justo lo que Y lo acabas que... de decir, David, creo que nos lleva a señalar que no solamente es un tema de interés personal o de antipatía o de odio o de resentimiento que puede tener Vladimir Cerrón con el pueblo de Jauja, sino que también, de acuerdo a lo que ha señalado IDL Reporteros y la propia investigación de la Contraloría, habría corrupción y habría un manejo direccionado de recursos del gobierno regional para beneficiar a empresas, para beneficiar intereses económicos personales, que obviamente no le favorecía al señor Cerrón fortalecer el aeropuerto de Jauja. Sí, y algo muy peculiar, César, y sería importante que todos conozcamos, construir un nuevo aeropuerto en el sector de Orcotuna le iba a costar al Perú, porque es el dinero de todos nosotros, más de 828 millones. 828 millones de soles. Y fortalecer el aeropuerto que ya está en Jauja, solamente 200 millones. Es decir, ¿cuántos hospitales, cuántas instituciones educativas podríamos invertir con todo ese presupuesto? Y la ley que conocemos todos nosotros que estamos en gestión pública es, el recurso es escaso, ¿no? Así que tenemos que hacer todos los esfuerzos para administrar correctamente estos recursos que en la población confiere, ¿no? Cuando uno llega a estar en administración pública, César. Definitivamente, David. David, te voy a dar unos minutos antes de terminar esta entrevista, porque creo que es importante que tú, como autoridad, como ciudadano y como persona que ha vivido esto, te dirijas en estos momentos a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes que nos ven en UCI, que nos ven en cadena televisión en Huancayo y en el Valle del Mantaro y la región Junín, que nos ven en vía televisión en toda la región San Martín y en el oriente peruano, y que nos ven en Incavisión, en Cusco y en el sur del Perú. Decirles tu testimonio, unos minutos para que tú te dirijas directamente con la población y desde Jauja le digamos no a la violencia. Sí, César, definitivamente, nunca vamos a estar de acuerdo con la violencia y lamentablemente el panorama que estamos viviendo ahora nos está llevando a un camino, esperemos que no sea equivocado. Yo de todo corazón espero que nuestra población recapacite y entienda que llega un momento crucial en el que la decisión que tomemos nos va a prácticamente destinar a un camino que vamos a tener que afrontar, ya sea el uno o el otro. Entonces, mis hermanos, a pensar detenidamente, por favor, en el instante que vayamos a elegir lo más adecuado para nuestra nación, y también pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestra descendencia, qué país, qué región, qué provincia les vamos a dejar, ¿no? Porque no solamente es tomar decisión dejándose llevar por la emoción, pensemos con el corazón y usemos la razón para tomar la mejor decisión en favor de nuestro país y de nuestras familias, César. Muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo, buenas noches. Y además, también recordando a Jauja, me gustaría destacar la labor que desarrolló Jesús Hurtado como congresista de la República en ese momento que se tomó un trabajo que todos los jaujinos y que todos los ciudadanos de Junín reconocemos para defender lo que era lo más lógico, lo que era además lo más técnico, el fortalecimiento del aeropuerto de Jauja. Buenas noches, David. Muchas gracias, César. Buenas noches.